noches, hermanos, bienvenidos al culto de oración y estudio bíblico. Entonces, hermanos, les invito a que iniciemos con dos cantos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Cantemos, hermanos. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo ya viene, pronto si viene, Cristo ya viene, pronto si viene, Cristo ya viene, pronto si viene, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Bueno, hermanos, después de haber entonado estos dos cantos, entonces vamos a pasar al tiempo de oración y vamos a poner delante del Señor a este grupo de familias, ¿cierto? Por nuestra hermana Marta Galeano, por su esposo Raúl, por Fernando y sus hijos, y también por Carlos y Néstor, hijos de nuestra hermana Marta. También por nuestro hermano Alex Gaviria, por su esposa Natalia, y por Danilo y Sara, sus hijos. También por nuestro hermano Felipe, por su esposa María Isabel y por Dana, su hija. Que el Señor también sea bendiciendo. También por mi familia, mi esposa Janet, Ana María, Alexandra y Natalia, nuestras hijas, y también por Gustavo, que es el esposo de Natalia. Igualmente por nuestra hermana Marina Urrego, gracias a Dios la pudimos tener el domingo en la iglesia, entonces que el Señor sea bendiciéndola a ella y también a sus hijos. Por mi mamá, Rosa Calderón, que el Señor también sea bendiciéndola, fortaleciéndola también en su salud. Por nuestra hermana Yadira Cobo, por Andrés, su esposo, Isaac y Nasli, también sus hijos. También por nuestro hermano Cipriano, por su esposa Carmen y también por sus hijos. Por nuestro hermano Diego,
por sus padres Fabio, y Ángela, y por Natalia y Elizabeth, sus hermanas. También por nuestro hermano Luis Carlos y su esposa Diana, que son los misioneros de la iglesia, Señor, que están organizando también todo, acompañando en los estudios bíblicos, donde nuestra hermana Amparo, y también en la fundación. Entonces, que el Señor también sea bendiciéndolos a ellos, igualmente a sus hijos Daniel y Felipe, especialmente por la salud de Daniel, que ha estado un poco quebrantada, pero poniendo la confianza en el Señor, él pronto se recuperará. Entonces, hermanos, este es el grupo de hermanos por el cual vamos a orar. Que el Señor sea bendiciendo a estas familias, hermanos, y que el Señor tenga la misericordia para con todos. Entonces vamos a tener un tiempo de oración. Oremos. Eterno Padre y Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por este grupo de hermanos, Señor, que hemos mencionado. Que seas tú bendiciendo cada uno de estos hogares, Padre Celestial, bendiciendo todos nuestros hijos, los ponemos en tus manos para que tú toques sus corazones, que algunos se han apartado, Padre Celestial, se han alejado, pero igualmente, Señor, se les ha enseñado la palabra, y esperamos que en algún momento ellos vuelvan su rostro a ti, Padre Celestial. Señor, bendice pues todas nuestras familias, los hermanos que están pasando por situaciones de salud, para que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos y ellos puedan ser sanos, Padre Celestial. Gracias, porque cuando nosotros depositamos nuestra confianza en ti, Señor, tú te encargas de todo, Padre Celestial, y por eso, Señor, te agradecemos por todo lo que haces en nuestras vidas. Igualmente, Padre Celestial, por nuestros hermanos, los que están esperando una oportunidad de trabajo, Padre Celestial. Lo más importante es que primero te busquen a ti, pero que seas tú también abriendo puertas para que se puedan colocar, se puedan encontrar un trabajito en el cual puedan tener el sustento para sus hogares, Padre Celestial. Te damos las gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, también a todos los que toman las decisiones en nuestro país, al presidente de la República, a los gobernadores, alcaldes, al Ministerio de Salud, Padre Celestial, que se enfrentan con este coronavirus, Padre Celestial, que ya ha infectado a tantas personas y ya los hospitales están full, Señor, ya no hay mucho espacio. Entonces te rogamos, Señor, que seas tú bendiciendo a todas estas personas que se encargan de enfrentar el coronavirus en la primera línea, Padre Celestial. Muchos han sido aporreados, Padre Celestial, por personas indolentes, gente que llega, Señor, solamente a maltratar porque buscan solamente su propio bienestar. Los ponemos pues en tus manos para que los bendigas y los protejas, Padre amado. Igualmente, Padre Celestial, a todos los que el ministerio del ejército, la policía, Señor, que tú seas también guardándolos y protegiéndolos también, porque obviamente ellos también, por todas las situaciones que se han presentado, muchos han perdido la vida en emboscadas que les han hecho, Padre Celestial. Entonces los ponemos también delante de ti. Igualmente ponemos delante de ti a todos nuestros hermanos de otras iglesias también que se congregan, que enseñan la sana doctrina, para que tú también seas protegiéndolos, Padre amado. Te damos gracias y pedimos, Señor, que seas bendiciéndonos en este tiempo que vamos a hacer el estudio bíblico, Señor, estos consejos bíblicos para lograr el éxito, Padre Celestial. Te damos las gracias y pedimos tu bendición en el resto de esta noche, Padre Celestial. Todo lo ponemos en tus manos, pedimos tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a pasar a este episodio nuevamente, 7 consejos bíblicos para lograr el éxito. Hoy vamos a mirar el episodio número 3, el tercer consejo. Entonces vamos a pasar vamos a hacer un repaso, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta el momento. Bueno. El primero, encomendar todo a Dios. El primer consejo bíblico para lograr el éxito, encomendar todo a Dios. Y dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Es decir, que
nosotros no podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, todo lo tenemos que encomendar al Señor, porque Él conoce lo que va a suceder, Él lo conoce todo, para Él no hay nada oculto. Entonces, cuando nosotros encomendamos las cosas a Dios, encomendamos todo a Dios, Él nos va mostrando si eso que se va a hacer es productivo o no, y posiblemente Él muchas veces estorbe cosas. Por eso encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces Él muchas veces nos muestra que eso no va por buen camino, ¿qué tal? Entonces hay que encomendar todo a Dios. El segundo consejo bíblico, tener humildad, importante, hermanos, porque la altivez no escucha a nadie, pero cuando uno es humilde, uno escucha. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. El Señor Jesús fue el mayor ejemplo de humildad, ¿cierto? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es el resultado? Hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, muy importante, hermanos, que tengamos estos dos consejos bíblicos para nuestra vida, porque eso nos va a permitir que logremos el éxito, no a la manera nuestra, como nosotros muchas veces, o como el mundo lo ve. No es el éxito de dinero ni de amontonar de riquezas. Ese éxito es esa tranquilidad que el Señor nos da y que nosotros podemos confiar en Él, y que tenemos una promesa que el Señor nos ha dado cuando Él venga. Él dice que fue a preparar un lugar para nosotros. Entonces la venida del Señor está cerca, y por eso tenemos que hacer de estos consejos bíblicos que algo parte de nuestra propia vida, de nuestra propia naturaleza. Entonces, bueno, hermanos, vamos a mirar cuál es el tercer consejo bíblico para lograr el éxito, y es este: deleitarnos en la palabra de Dios. Deleitarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos insta a ser prudentes. Para prosperar debemos saber qué hacer y qué no, discernir a quién escuchar y a quién no, y evitar meternos por caminos que no son agradables a Dios. Necesitamos deleitarnos en la palabra del Señor y meditar en ella día y noche, alimentando el espíritu en busca de la sabiduría que viene de Dios. Así es como prosperamos, al dar prioridad a lo que es importante para Dios. Muy importante, hermanos, esto, ¿cierto? Es deleitarnos en la lectura de la palabra, escudriñarla, saborearla, sacarle todo ese jugo, todo eso que hay en la palabra, porque eso es un manantial de vida. Y dice el Salmo 1, versículos 1 y 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire qué importante el mensaje que nos da este salmo, ¿cierto? Y es eso. Nos seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que se hace será prosperado. Entonces, muy importante, hermanos, cuando nosotros andamos por el camino que el Señor nos muestra, cuando nos deleitamos en la palabra, eso nos llena de vida, de gozo en nuestro corazón, porque sabemos que Él tiene el control de todas las cosas, y deleitarnos en la palabra es ese alimento espiritual que nosotros necesitamos recibir diariamente. Entonces, escuche cuando Dios habla, ¿cierto? Muy importante, escuche cuando Dios habla. En vez de limitarse a leer palabras, imagine las situaciones y la voz de los personajes en los primeros capítulos de la Biblia. Escuche cómo Dios indica uno tras otro los pasos que dan a fin de preparar la tierra para el hombre. Entonces es muy importante, porque desde el Génesis el Señor ya empieza a mostrar una cantidad de cosas y
y muestra cómo lo creó todo, cómo lo hizo, cómo fue todo ese proceso. Y dice Génesis 1, versículos 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había un desorden impresionante. Obviamente ya la creación se había hecho, ¿cierto? Pero todo estaba desordenado y vacío. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Empezó a ponerle orden a todas las cosas. Oiga cómo el Dios Trino, que ha llegado la hora de crear a los primeros seres humanos, contemple la escena. Adán y Eva se rebelan, Dios los juzga y a continuación los expulsa del paraíso. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, Génesis 1:27. Entonces mire, es una historia que se empieza a contar desde el principio, desde Génesis, y nos muestra cómo fue lo que sucedió. O sea, hace todo el universo, esta tierra, y pone al hombre allí con un objetivo específico. Pero obviamente ellos se rebelan, pecan contra Dios y a continuación son expulsados del paraíso. Entonces uno se hace las imágenes mentales, ¿cierto?, de todo ese proceso, cómo sucedió eso. Entonces muchas veces encontramos las películas que ya se han hecho, inclusive en las caricaturas para los niños también muestran cómo fue todo ese proceso, y uno imaginarse todo esto es una gran bendición. Entonces, muy importante, hermanos, tener en cuenta, escuche cuando Dios habla. Estremezcase al leer que una voz del cielo presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, el amado a quien Jehová ha enviado para que entregue su vida por la humanidad. Mateo 3, 16, 17. Y esta imagen dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 8, versículos 27 y 28. Trate de imaginar la reacción del apóstol Juan al oír la promesa de Dios. Mira, voy a hacer nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21, 5. Ciertamente leer la palabra de Dios de esta manera es una gran experiencia. Y Apocalipsis 21:5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Importante, hermanos, lo que está escrito en la palabra, Dios le dijo a todos estos hombres que recopilaron toda esta información para que nosotros la tuviéramos. La lectura constante de los escritos inspirados le permitirá conocer a Jehová como persona majestuosa e imponente, y hará que se sienta atraído de modo irresistible al Dios que nos ama, nos trata con misericordia, nos ayuda si intentamos cumplir su voluntad humildemente, y nos muestra cómo encaminar al éxito todos nuestros pasos. Muy importante, hermanos, esto cuando nosotros nos deleitamos en la palabra. Y Josué 1:8 dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, qué importante este pasaje, Josué 1:8, porque nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la clave, hermanos, para el éxito. Prosperará nuestro camino y todo nos va a salir bien. El Salmo 8:1 dice lo siguiente: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Maravilloso. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes,
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, deleitarnos en la palabra de Dios, porque cuando nosotros lo escuchamos, cuando nosotros le obedecemos, nuestro camino prosperará. No tendremos temor, porque Él aleja el temor de nuestro lado. Podemos tener la confianza plena puesta en Él. Cuanto más tiempo dedique a leer la Biblia, mayor será su satisfacción, pues comprenderá mejor lo que Dios espera de usted, pero el deleite irá mucho más allá. Entonces, qué bueno, hermanos, poder encontrar la delicia en leer la palabra, porque mucha gente no le encuentra la delicia, empieza a leer y se aburren, y entonces van y sueltan la Biblia por allá, la tiran sobre y ahí se queda la Biblia sobre la mesita y no la volvieron a coger porque no encuentran la satisfacción. Hay que encontrar ese deleite en la palabra, ¿cierto? El deleite va a ir mucho más allá cuando nosotros podemos lograr comprender y deleitarnos en la palabra de Dios. Cuando su lectura lo capacite para afrontar los problemas con sabiduría, se sentirá como el salmista, quien afirmó: tus testimonios son maravillosos, pero por eso mi alma los ha guardado. Salmo 119, 129. Entonces mire lo que dice también: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Al igual que Él, usted se alegra de distinguir en las Escrituras principios que le permitirán amoldar sus ideas y deseos a los preceptos divinos. Isaías 55, 8 y 9, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros. Entonces, importante, porque es que el Señor, Él lo conoce todo, Él es inmenso, Él es maravilloso. Él, antes de que nosotros hablemos, Él ya sabe lo que vamos a decir. Antes de que ese pensamiento llegue a nuestra mente, Él ya lo conoce. Entonces, podemos deleitar en la palabra, en las Escrituras, leerlas de principio a fin. La Biblia presenta pautas morales que nos protegen y señalan el buen camino. En sus páginas comprendemos que Dios es Padre que conoce las dificultades que acarrea ceder a los deseos carnales. Él lo conoce todo, para Él no hay nada, nosotros no nos podemos esconder de Él. Él todo lo sabe, y por eso es importante deleitarnos en la palabra de Dios. Y mire lo que muestra esta imagen, ¿cierto? Ahí muestra el diablo disfrazado en forma de tiburón y saca esa muñeca, y claro, el creyente débil inmediatamente pues corre, ¿cierto? El pecado cede al pecado. No desea que suframos las terribles consecuencias que inevitablemente nos sobrevendrán si violamos sus elevadas normas morales. Se interesa por nosotros y quiere que vivamos lo mejor posible. Leer su palabra nos ayuda a valorar aún más la bendición de tenerlo como Dios y Padre Celestial. Muy importante, hermanos, tener en cuenta esto, que disfrutemos la compañía de nuestro Señor, leyendo las Escrituras, conociéndolo cada vez más a Él. Lea la Biblia a diario, muy importante, lea la Biblia a diario. Con respecto al hombre que lee todos los días la palabra de Dios, el salmista dijo: todo lo que haga tendrá éxito. Salmo 1:3. A pesar de la imperfección de que vivimos en el malvado sistema satánico y de que el diablo intenta devorarnos, la lectura y la aplicación constante de la palabra de Dios nos permitirán salir airosos en todo lo que repercuta en nuestra relación con Dios. Entonces,
Mire lo importante de mantenernos leyendo la palabra, nos da firmeza en el corazón y cualquier ataque del maligno que venga, mejor dicho, no tendrá consecuencias para nuestra vida. Dice el Salmo 1.3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, eso es lo que hablaba el salmista, ¿cierto? Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, cuando nos deleitamos en su palabra, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es uno de los consejos bíblicos para lograr el éxito, deleitarnos en la palabra de Dios. Asimilar a diario los pensamientos del Creador, siquiera durante unos valiosos instantes, nos fortalecerá para resistir las presiones de este viejo sistema. Algunos cristianos encarcelados por su fe solo contaban con unos pocos versos sueltos transcritos en la prensa, los cuales recortaron, memorizaron e hicieron objeto de meditación. Y es que eso ha sido muy duro, ¿cierto? Por todos los siglos ha habido persecución con los cristianos, pero muchos cogían y recortaban esos versículos, los memorizaban y los grababan en su corazón, y cuando estaban en la prisión los repetían, se acordaban de ellos, los repetían, y porque no tenían a la mano una Biblia, ¿cierto? Y los repetían, y eso era la fortaleza también para ellos. Dios bendijo su empeño, pues se esmeraron en adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Mateo 5.3, que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, la mayoría de nosotros disfruta de mucha más libertad, así que no debemos concluir que la simple lectura rápida de un versículo bíblico al día tendrá un efecto milagroso. Y no es realmente uno deleitarse leyendo la palabra, sacar ese tiempo precioso en el cual vamos a fortalecer y vamos a crecer espiritualmente, porque estamos escudriñando las Escrituras. Proverbios 2.6 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces mire, ¿y por dónde encontramos la sabiduría? Es que ya está escrita, está ahí. Simplemente escuchémosla, interioricémosla, hagamos de eso que el Señor nos está mostrando en su palabra parte de nuestra vida. Siendo realistas, hasta los mejores planes pueden verse truncados. Cuando eso ocurre, damos prioridad a lo que de veras importa. Por ejemplo, no pasaríamos adrede un día o dos sin beber agua, ¿cierto? No lo podríamos hacer. ¿Por qué? Porque el agua es necesaria para el organismo, tenemos que beber diariamente agua, nosotros no lo podemos dejar de hacer. De igual modo, prescindiendo de las dificultades que surjan en la vida cotidiana, debemos apartar tiempo para refrescarnos con las aguas de la verdad. Hechos 17:11, que nos dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Entonces, muy importante, hermanos, esto, porque cuando alguien nos habla con unas palabras que son engañosas, y como ya uno ha escudriñado, uno ahí se da cuenta, este señor está diciendo lo que no es cierto, está torciendo las Escrituras, y eso es lo que ha sucedido en muchas iglesias, que predican que el evangelio de la prosperidad es que si usted siembra, el Señor le va a duplicar. ¿Cuál, hombre? Es que nosotros no vivimos para tener riquezas, nosotros vivimos es para tener realmente un conocimiento en las Escrituras de la palabra de Dios, porque el Señor no le interesa que nosotros seamos ricos, Él quiere que nosotros le reconozcamos a Él como ese Dios grande y maravilloso, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él está preparando un lugar para nosotros, porque lo que nosotros recojamos en este mundo, no nos lo podremos llevar. Eso no cabrá en la eternidad. Antes, al contrario, posiblemente antes nos va a generar más perjuicio, porque vamos a caer,
¿cierto?, en la tentación, porque las riquezas, ¿cierto?, el Señor no está en contra de la riqueza, pero lo que le pasó al joven rico, entonces, maestro, todo lo he hecho, ¿cierto? Lo he hecho todo, y mis diezmos, mis ofrendas, todo lo he practicado. Todo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para poder ser tu discípulo? Y el Señor le dije, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Y él se entristeció, estaba aferrado, era a la riqueza. Entonces, hermanos, muy importante tener en cuenta todo esto. Lea toda la palabra de Dios. ¿Cierto? Lea toda la palabra de Dios. ¿Ha leído la Biblia de principio a fin? Hay quienes se han agobiado ante la perspectiva de comenzar en Génesis y seguir hasta Apocalipsis. Por tal razón, muchas personas que desean leer toda la Biblia empezaron por el Nuevo Testamento. ¿Cierto? Entonces, es que es tan largo. Entonces voy a empezar por el Nuevo Testamento. ¿Cierto? La iglesia ha pasado una hojita donde aparece el plan de lectura diario para leer la Biblia en un año. Y dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto fue lo que nuestro hermano Luis Carlos el domingo en la predicación habló, ¿cierto? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿cierto? ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿cierto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué? Quizás porque le resultaba más fácil ver la aplicación práctica de tales libros bíblicos en tanto procuraban seguir los pasos de Cristo, o tal vez se deba a que esta sección no parece tan extensa, pues apenas representa algo más de una cuarta parte de la Biblia. Entonces, por eso es más fácil empezar con el Nuevo Testamento y luego iniciar por el Génesis. Pero una vez terminados los 27 libros que la componen, se centran en los 39 de las Escrituras hebreas y disfrutaron de su contenido. Cuando los completaron, ya habían adquirido la costumbre, así que se pasa a leer por segunda vez las Escrituras del Nuevo Testamento y desde entonces no se han detenido. Haga usted también de la lectura diaria de la palabra de Dios un hábito que lo acompañe toda la vida. Muy importante, hermanos, tener este hábito, ¿cierto? Y aparece el calendario 2021 con plan de lectura bíblica que el hermano Luis Carlos ya les pasó. Si de pronto necesitan otro plan de lectura bíblica, le podemos informar a Luis Carlos o a Diana para que les pasen ese plan. ¿Hay alguien en su familia o congregación que no puede leer? ¿Por qué no se ofrece a leerle la Biblia con regularidad? Así, no solo se beneficia su oyente, quien podrá meditar en su lectura y ponerla en práctica, sino también usted mismo. Muy importante, hermanos, poder hacer eso también. Si hay alguien que no puede leer, no sabe leer, o por sus ojitos no lo puede leer, aprovechemos, ¿cierto?, para que leamos la palabra con nuestra hermana o con nuestro hermano. Apocalipsis 1:3, que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Muy importante, hermanos, tener en cuenta esta recomendación. Con el tiempo, tal vez desee estudiar más a fondo ciertos pasajes bíblicos. Tal análisis le permitirá, en algunos casos, captar mejor la conexión entre distintas secciones de las Escrituras, ¿cierto? Entonces, ese pasaje yo lo escuché, yo me acuerdo que cuando leí el libro tal, ahí encontré eso, y aquí puedo encadenar, y claro, es cierto lo que estaba diciendo el hermano tal y tal de este pasaje. Entonces, muy importante escudriñarlas. Si su Biblia posee remisiones marginales, estas pueden dirigirlo a detalles históricos o a relatos paralelos, así como a ayudarlo a comprender las circunstancias que motivaron la redacción de varios salmos y cartas apostólicas. ¿Cuáles son las
las remisiones marginales, son estos, aquí aparece por ejemplo Andrés, hermano de Simón Pedro, y aquí aparece una G, entonces lo remite por aquí a otro lugar donde aparecen unos versículos que posiblemente hablan de algo parecido o relacionado con ese tema, ¿cierto? Y aquí por ejemplo halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, y aquí aparece una letra, entonces uno viene por aquí en las partes marginales, al lado de la Biblia o en la parte inferior, las encontramos y nos remite a esos puntos donde hablan cosas similares o hacen comentarios de esto. Es muy importante tener en cuenta esto. También las escrituras contienen todo un caudal de información sobre la gente, los lugares y las cualidades que se mencionan en la palabra de Dios. Las tablas señalan el cumplimiento de las profecías, indican que reyes y profetas vivieron en la misma época y dan la fecha aproximada de numerosos acontecimientos bíblicos, ¿cierto? Entonces es muy importante, hermanos, tener en cuenta todo esto que nos muestra la palabra de Dios, la Biblia. Ahí encontramos lugares donde nos habla, inclusive en las primeras páginas y en algunas partes en la última página, nos muestran reseñas históricas, ¿cierto?, de cosas que sucedieron en la Biblia. Al meditar en lo aprendido, entenderá por qué surgieron algunas situaciones en el pueblo de Dios, así como los motivos por los que el Señor trató a sus siervos de cierta forma. Asimismo, comprenderá cómo evalúa el Creador el proceder de gobiernos, naciones e individuos. Todo ello le ayudará a profundizar en los pensamientos divinos. Entonces, qué importante, hermanos, todo esto, poder entenderlo, ¿cierto? Y aquí miramos, ¿cierto?, una imagen de visitando la familia de Lot. Entonces, cuando nosotros hacemos la meditación, nos hacemos también imágenes, ¿cierto?, de lo que pudo haber ocurrido. Nos hacemos una imagen de cómo pudo haber sido eso y podemos entender mucho mejor. La historia bíblica cobra interés si imagina el escenario en que ocurrieron los sucesos. Los mapas de las tierras bíblicas revelan las características del terreno y las distancias. Entonces aquí vemos este mapa bíblico donde muestra, ¿cierto?, la tierra prometida, donde quedaba Canaán, el Negev, ¿cierto?, Galaad y todo esto, Sucot. En fin, aquí muestra mucho y movimientos que se hicieron para poder lograr llegar a la tierra prometida, ¿cierto? Entonces aquí los mapas muy importantes también los tenemos en la Biblia, hay que buscarlos en la parte trasera, en la parte final, ahí se encuentran ahí encontramos mapas. Por ejemplo, ¿en qué sitio aproximado cruzaron los israelitas el Mar Rojo? ¿Qué extensión tenía la tierra prometida? ¿Hasta qué lugares llegó Jesús en su ministerio terrestre? ¿Qué paisajes debió de contemplar el apóstol Pablo en sus viajes misioneros? Los mapas y las descripciones geográficas aportan detalles que le harán vivir la lectura. Y esto es apasionante, las pisadas del maestro, ¿cierto? Mover por dónde estuvo él andando, en qué lugares se movió, Samaria, Nazaret, en fin, los lugares por donde el Señor Jesús. Eso es maravilloso, uno poder lograr escudriñar en la palabra y encontrar eso, nos da más pasión por la lectura. ¿Dónde hallar tales mapas? Hay varios en la parte final de nuestras Biblias, como les había mencionado ahora. Y aquí tenemos esto, aquí nos muestran algunos mapas en la parte final de la Biblia o en algunas Biblias también, de pronto en el centro podemos encontrar algunos mapas. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo ensalzó al Creador. Y 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿cierto? Él es que a través de la lectura de la palabra, Él ilumina nuestro corazón y empezamos a comprender cosas que para nosotros eran desconocidas. 2 Corintios 4:6, que lo acabamos de leer, felices aquellos que en medio de la oscuridad creyeron
en el resplandor de la luz. Entre David y Pablo transcurrieron varios siglos, pero ambos se deleitaron en la palabra de Dios, placer del que también usted disfrutará si invierte el tiempo necesario para leer todo lo que Dios nos brinda en las páginas de su palabra inspirada. Disfrute de la lectura diaria en la Biblia. La lectura diaria de las Escrituras formará parte de su vida si le reserva un tiempo fijo, quizá por la mañana temprano, al mediodía o a la hora de cenar o antes de acostarse. Leer unas pocas líneas cuando tenga un momento libre no garantiza la regularidad. Entonces es muy importante, hermanos, tener esa lectura permanente de la Biblia. Si es cabeza de familia, interésese por los miembros de su hogar, ayudándolos a persistir en una buena costumbre. Leer algún pasaje en familia animará a todos a seguir personalmente un programa diario de lectura, ¿cierto? Entonces es muy importante, hermanos, los padres que tienen sus hijos pequeños, acostumbrarlos a hacer lecturas diarias de la Biblia, sentarse en grupo con ellos y poder hacer estas lecturas bíblicas, y ellos van a hacer preguntas. Entonces también nosotros tenemos la oportunidad de conversar con ellos y mostrar lo que dice la palabra de Dios. Leer la Biblia requiere autodisciplina, pues nadie nace con el deseo, sino que debemos desarrollar el anhelo por la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2, ¿cierto? Que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿cierto? Hay que desearlo, y ese deseo no viene propio, tenemos que irlo desarrollando en la medida en que empecemos a leer la Biblia. Una vez que el hábito avive su apetito espiritual, es probable que se fije otros objetivos de lectura y estudio de la Biblia, con los que profundizará su comprensión y aprecio de los tesoros espirituales que Jehová nos ofrece, ¿cierto? Entonces es muy importante, hermanos, tener en cuenta estos detalles. Hay que desear, ¿cierto?, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. En su lectura bíblica, tómese el tiempo necesario para reflexionar en el significado del texto, es decir, en lo que éste revela de Jehová, en la buena influencia que puede tener en su vida y en cómo utilizarla para ayudar al prójimo, ¿cierto? Ahí es donde nosotros rescatamos de la palabra de Dios todo lo que nosotros debemos de hacer, cómo podemos ayudar a otros. Lograr encontrar el disfrute en la lectura de la palabra de Dios, acercarnos a la Biblia con esa pasión que nos permite exprimir y aprovechar el conocimiento que solo Dios puede dar, es clave para tener una vida de éxito a la manera de Dios. Entonces, importante, hermanos, sacarle nosotros ese juguito a la palabra, escudriñarla, mejor dicho, disfrutarla, ¿cierto? Como si nos estuviéramos comiendo una fruta que nos gusta mucho y la disfrutamos y le sacamos todo ese potencial. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es lo más maravilloso, hermanos. ¿Quieres lograr el éxito? Deleítate en la palabra de Dios, hermanos. Con esto damos final a este consejo bíblico para lograr el éxito, deleitarnos en la palabra de Dios. Vamos a finalizar con este repaso. Encomendar todo a Dios, ¿cierto? Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Tener humildad, ¿cierto? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Y el que vimos hoy, deleitarnos en la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Esta es la tercera clave, el tercer consejo bíblico para lograr el éxito, hermanos. Entonces, le damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido escudriñando su palabra. Vamos a finalizar, hermanos, con una oración. Eterno Padre y Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has enseñado, Padre Celestial, este consejo bíblico para lograr el éxito, Señor. Meditar, escudriñar tu palabra, Padre Celestial, tener un hábito diario en la lectura de la palabra, Señor, sacarle todo el máximo provecho a lo que tú nos muestras allí, Señor. Señor, ponemos delante de ti a todos nuestros hermanos para que hagan propios, Señor, estos consejos bíblicos que nos ayudarán a lograr el éxito. No el éxito que muestra el ser humano común, sino el éxito a la manera tuya, Padre Celestial, porque tú lo conoces todo, Padre amado. Te damos gracias por este tiempo. Te ruego, pues, Padre amado, que seas bendiciendo a todos mis hermanos, que seas cuidándolos y protegiéndolos, Padre Celestial. Y te damos gracias también por tu amor y misericordia para con nosotros. Bendice, Señor, el trabajo que se está haciendo en la iglesia para la ampliación, Padre Celestial, que todo quede bien, Señor, y que podamos congregarnos como un solo grupo, Padre Celestial. Y te damos las gracias por todo, pues te pedimos que nos bendigas durante la noche, que podamos tener un buen descanso, recuperar nuestras fuerzas para las actividades del día de mañana, Señor, y que bendiga también a todos nuestros hermanos. Todo lo ponemos en tus manos y pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, una feliz noche y que el Señor les bendiga. Con la ayuda del Señor, el próximo domingo tendremos virtualmente la meditación de la palabra y el culto del próximo domingo. Hermanos, que el Señor los bendiga. Feliz noche.